sin voz, estoy rota en 1000 pedazos. Pero vamos a explicar un poco la historia de por qué es hallado muerto en su departamento y qué es lo que está diciendo la autopsia, Angie. Bueno, en principio, Guille, lo que sucedió es que Luciana sube un posteo que después baja, que tiene que ver con esto de te mataron, qué hijos de puta. Perdón que lo diga así, pero el posteo literalmente decía eso. Ella después lo baja y sube ayer este posteo en el que se muestra a este amigo acompañándola en muchos periodos de crecimiento de su hija. Dice, no puedo poner en palabras lo que siento, cómo se fue parte de mi vida, cómo voy a poder soportar no verte ni hablarte más. Personas como vos son las que hacían de este mundo mejor. A ver, lo que está diciendo Luciana es que lo conoce de entrada a este chico. Fíjate, además la confianza le está dando la mamadera a su bebé, total, ¿no? Y una bebita era todo. que se nota muy recién nacida. La realidad es que era muy amigo de Luciana. Lo que cuenta Luciana es que él arrancó barriendo en peluquerías para después lograr conseguir esta cadena de barberías llamadas Bacán, que todos hemos visto porque tiene varias sucursales y tenía incluso su propia peluquería en la calle Gorostega frente al Solar de la Abadía con su nombre propio. O sea, un pibe que arranca muy de abajo, que hace una amistad con Luciana, que empieza a tener barberías y que empieza a ser conocido también gracias a esta amistad. Ahora, lo que vemos que es una relación tan galvanizada que Luciana dice que está rota. Está rota en 1000 pedazos. Sí. O sea, que lo amaba a su amigo. Amaba a su amigo. Luciana, la realidad es que los amigos que tiene son pocos, conocemos pocos, pero tiene relaciones que son muy duraderas, que se prolongan en el tiempo. Lo que la autopsia dijo, lo voy a leer literal para no meterme en problemas, que es una cardiopatía hipertrófica y dilatada. Recién hablando en el corte con Javier, lo que sabemos es que no hubo signos de violencia. Él fue encontrado muerto en su departamento de Palermo antes de ayer a la noche a las 2 de la mañana. Claro, a ver, vamos a hacer un paréntesis acá. Porque lo primero que expresa Luciana Salazar, literal, es hijos de 1000 putas mataron a mi amigo. Y se hablaba de un homicidio, un ingreso al domicilio y que lo habían matado. Esto está totalmente descartado, esta hipótesis. En realidad no está descartado que lo hayan matado, ¿no? A ver, expliquemos esto. Averiguación de causales de muerte dudosa en la carátula. En una muerte nada se descarta en el principio. Claro. Lo que pasa es que, como dice muy bien Angie, digamos, hay una pericia primaria de autopsia, después habrá que ver los estudios histopatológicos que son los de las vísceras y demás para ver qué había consumido en los últimos días, o en las últimas horas, perdón. Y también si hay algún vestigio de algo que implique criminalidad. Claro. En caso contrario, puede haber sido una muerte por alguna ingesta de algo, no estoy suponiendo nada, sino que es lo que se sabe hasta ahora, y eso habrá que corroborarse. En el lugar, ¿encontraron signo de violencia? No. ¿Él tenía algún golpe o algo que significara que fue atacado? No. Fue encontrado acostado, boca arriba. ¿Sí? No en el piso, no en otra habitación diferente, ni nada. Lo que pasa es que desde el sábado que no sabían absolutamente nada de él, ¿no? A ver, dice esto, por ahora tenemos solamente la autopsia que da 3 parámetros. Data de muerte, causa de muerte y mecanismo de muerte. Llevaba varios días muerto. Vamos a hablar con Carlos Damín, que es toxicólogo. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, a ver, cualquier estudio riguroso que se haga, ¿no?, con referencia a una autopsia, ¿va a dar efectivamente el motivo de la muerte de Sotelo? Sí, indudablemente la autopsia exclusivamente se hace con ese fin, para saber cuál es la causal y el mecanismo de la muerte. Así que definitivamente es lo que conduce siempre a la certeza. Ajá. Y esta meticulosidad también lleva a saber, en caso de que haya consumido drogas, cuáles fueron, si ya venía consumiendo, si era algo lamentablemente cotidiano. Sí, claramente, por eso se hace una evaluación toxicológica que demora algunos días porque son estudios químicos un poco más prolongados y claramente eso va a poder determinar si en los últimos días o incluso se pueden hacer determinaciones puntuales y precisas para ver si incluso un poco más largo en la historia hubo un consumo de algún tipo de sustancia. Ajá. A ver, ¿cuáles son, en base a su vasta experiencia, las sustancias que pueden llevar a la muerte de una persona? Me parece que hay varias consideraciones para hacer. Muchas veces, primero la gente muchas veces no conoce si tiene algún problema de salud. Muchas veces no sabemos si tenemos algún problema de salud hasta que alguna manifestación la pone en evidencia
en algunos casos con una enfermedad grave, puede ser un infarto, puede ser una arritmia cardíaca, en algunos casos se manifiesta directamente con la muerte. Y esto en varios casos también es manifestado por el consumo de una sustancia. Esto lo tenemos en repetidas ocasiones y es algo que se ve frecuentemente. Es decir, alguien padece una enfermedad, no lo sabe, por una situación, por ejemplo, el consumo de una sustancia, termina manifestándose esa enfermedad e incluso puede ser la muerte. Carlos, doctor, las sustancias que... Javier Díaz, ¿puede ser anabólico también? Los anabólicos a lo largo de mucho tiempo generan de muchas alteraciones en el cuerpo. El cuerpo no está preparado para el consumo permanente de anabólicos porque son algo que no son buenos para la salud definitivamente y generan enfermedades a largo plazo. Así que tranquilamente pudieran ser el consumo de anabólicos lo que conduce a una enfermedad de una persona. Ajá. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay sustancias, que las sustancias que se consumen en muchos casos son ilegales. Y cuando hablamos de sustancias ilegales no hablamos de controles de calidad. Es decir, que muchas veces la gente cree que consume una cosa y está consumiendo por ahí no solo esa que cree, sino otros que son adulterantes, contaminantes o adulterantes normales, ¿no? Sí, sí. Claro, a ver, porque lo que tengo entendido, chicos, es que cuando llega la policía, no solamente no había rastros ni de alcohol ni de drogas, sino tampoco de una persona de haberse trenzado en lucha. Claro, no. Por eso está buena, es pertinente la pregunta de Javier en cuanto a que, porque uno dice droga, cocaína, marihuana, LSD, pastillas, los anabólicos también en un momento pueden hacer estallar un corazón. Sí, claro, a largo plazo, cuando se consume por mucho tiempo, tranquilamente podría ser. Se lo pregunto y recalco esto, doctor, porque hay mucha gente que acompañado con el ejercicio que hace de manera diaria en el gimnasio, lo acompaña con esto, para seguir formando y moldeando su cuerpo. Por eso me gustaría tener su palabra y el consejo para aquellos que lo hacen creyendo que nada les va a pasar, y más aún para los que ni siquiera saben que tienen una enfermedad de base. Definitivamente el consumo de anabólicos no es un hábito saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es usar un complemento nutricional, un complemento dietario, que pudiera no ser contraproducente. Es decir, el ejercicio físico está muy bien si uno le puede agregar un complemento que ayuda nutricionalmente al mejor desarrollo del músculo, es una cosa. El problema es cuando se agregan sustancias del tipo hormonal, como pudieran ser los anabólicos, que eso sí no solo altera, es decir, es cierto que infla el músculo y muchas veces estéticamente es lo que se busca, sino que eso produce daño en todo el organismo. A ver, doctor, ¿qué tiene un anabólico? ¿De qué se compone? Un anabólico básicamente es una hormona o es un grupo de hormonas que lo que hace es artificialmente crear una situación artificial, valga la redundancia, que hace inflar al músculo. Esto, es decir, produce este efecto sobre el músculo que no es natural ni es saludable, pero también altera a todo el organismo, altera mucho el hígado, altera mucho los testículos, por ejemplo, en el caso de los varones. El uso de anabólicos generalmente genera esterilidad sexual, puede generar disfunciones en la sexualidad. Es decir, produce y básicamente en el hígado y en el corazón, porque el corazón también es un músculo que también se hipertrofia. Como se inflan los músculos que se ven, los músculos abdominales o el bíceps, también le pasa lo mismo al corazón. Es decir, que definitivamente no es un hábito saludable el uso de anabólicos. Bueno, por eso la autopsia primaria que conocimos, que tenemos acá, dice cardiopatía hipertrófica y dilatada. Digamos, habla del corazón. ¿Cómo que se agrandó el corazón? Claro. Eso no quiere decir que sea por el uso de anabólicos, es decir, pudiera serlo, pero también lo puede tener una persona que nunca usó anabólicos. Claro. Sí. Ahora, doctor, ¿un anabólico se compra dónde y sin recetas de venta libre? ¿Lo compra cualquiera? No, los anabólicos no son de venta libre, por supuesto que hay una comercialización ilegal de ellos, pero no son de venta libre claramente. Los que se venden en farmacia requieren de una receta. Ahora, ¿y para qué se utiliza un anabólico? Digo, ya con una connotación positiva. ¿Quién tiene que consumir anabólicos?
Bueno, normalmente anabólicos se les suelen dar a personas que tienen trastornos nutricionales, personas que han perdido mucho peso por algún tipo de enfermedad. Muchas veces se utilizan personas de edad avanzada porque es un constructor de músculo, es un constructor del cuerpo. Entonces, en personas que han perdido peso suelen ser muy efectivos y buenos. Claro, y a ojo de buen cubero, como diría mi abuela, cuando usted ve un cuerpo moldeado, ¿sabe si es de gimnasio y si hay además anabólicos puestos en ese cuerpo o es difícil de diferenciar? Porque vemos fotos acá de este joven de Sotelo que murió y la verdad que tiene un cuerpo tallado, es un físico culturista. Digo, ¿los especialistas saben discernir? No, y me parece que tampoco debemos hacerlo porque si no es ser prejuicioso. Mucha gente tiene una característica genética o una característica o ha hecho mucho esfuerzo realmente por hacer un desarrollo muscular bueno y lo ha hecho simplemente con complementos nutricionales y no con el uso de este tipo de sustancias. Entonces no significa un buen cuerpo el uso de anabólicos y tampoco significa que el uso de anabólicos normalmente logre un buen cuerpo. Entonces, bueno, muchas veces se mal utilizan, por ahí pueden obtener un efecto que parece beneficioso, pero que no lo es. Claro. Doctor, le quiero preguntar, si se consume anabólicos, porque estaba hablando recién de una disfunción en cuanto a los disfunción eréctil. Sí. ¿Puede ser que se mezcle el anabólico con el Viagra? Y en ese caso, ¿qué sucedería? Mire, lamentablemente los argentinos consumimos muchas sustancias y además el problema que tenemos es que mezclamos muchas sustancias. No es poco frecuente, cada vez que encontramos situaciones dramáticas, nos encontramos con personas que han consumido 2, 3, 4, 5 sustancias. La mezcla de sustancias suelen ser lo que conducen a situaciones fatales. El uso de anabólicos por tiempos prolongados pueden provocar alteraciones cardíacas y claramente un problema que tienen el uso de este tipo de medicamentos para la disfunción eréctil, que muchas veces suelen ser utilizadas innecesariamente, porque también tienen indicaciones muy precisas, pero es frecuente que la gente las malutilice. Entonces, la combinación claramente pudiera provocar, entre otras cosas, arritmias cardíacas. Y el alcohol también, la mezcla de alcohol, si lo hubiera, ni hablar, ¿no? El alcohol siempre complica mucho más y tenemos que tener en cuenta que todas estas sustancias son sustancias químicas y si recordamos un poco de la escuela, las sustancias químicas se combinan entre sí y cuando se combinan generan muchas veces otras sustancias que incluso son más nocivas para la salud. Entonces, por eso nuestras recomendaciones siempre son que cuando las personas consumen alguna cosa, nunca deben mezclarse, ni el alcohol con medicamentos, ni el medicamento con sustancias ilegales, ni las sustancias ilegales con alcohol. Ahora, doctor, Argentina es un caso díscolo, distinto, digo, por la particularidad de la cantidad de anabólicos, de clonazepam, de todo lo que se consume, inclusive, como usted decía, hasta casi que es de venta libre por el acuerdo que uno tiene con el de la farmacia, etcétera, o esto ocurre en otros lugares. Porque acá los anabólicos están a la orden del día en cualquier lugar. No, los argentinos no somos en esto una excepción a lo que pasa en el mundo. Tenemos la característica que lo hacemos en demasía. Nuestra población está polimedicada y sobremedicada. Somos líderes en el consumo de muchas sustancias en América. Somos el tercer consumidor de alcohol de toda América, somos el primer consumidor de psicofármacos de América Latina, somos el tercer consumidor de cocaína de América. Es decir, los argentinos no nos pasan cosas diferentes a lo que pasan en otras partes del mundo, pero sí somos líderes en el consumo de muchas de ellas. Ahora, de hecho, somos el 11º país que más gente deprimida tiene y más consumo, y tenemos que considerar que hay países que tienen situaciones climáticas mucho más graves que invitan a la depresión y sin embargo nosotros somos de consumir muchísimos antidepresivos. Está bueno eso que planteas. Doctor, ¿tiene que ver la desesperanza que viven hoy muchos argentinos con el hecho de volcarse a este tipo de sustancias? Mire, el consumo de sustancias tiene muchas variables. La verdad que son muchas las variables. Claro que no podríamos decir que nuestras vicisitudes cotidianas no influyen en ellas, seguramente influyen, pero cuando uno mira, como bien decían recién, situaciones de otros países que tienen quizás
mayores factores de depresión. Bueno, tenemos países con una gran estabilidad, como los países del norte de Europa, Noruega, Suecia, con un índice de suicidio altísimo que nosotros no tenemos. De hecho, Suecia es el primer país con mayor depresión en el mundo y después le sigue el Reino Unido. La estabilidad económica o política no es un factor que por ahí puede ser determinante, pero no es decisivo a la hora de este tipo de patología. Es que es tremendo, porque somos, volviendo a la droga, la cocaína, somos el tercer consumidor, como decía Carlos Damín, en América. Consumidor. Y encima estamos desde, si bien está hace rato, en los últimos tiempos volvemos a ver mucho de consumo, incautaciones de TUSI. Carlos. El TUSI apareció allá por el 2008, 2009, después pareció haber desaparecido y hoy parece haberse instalado nuevamente. Otra vez. Y la verdad es una combinación bastante peligrosa, porque el TUSI, que si bien se llama TUSI por el TUSIB, por su denominación en inglés, es un derivado, o era un derivado de la feniletilalanina, pero ya no se ve con esa formulación. Hoy por hoy lo que vemos es un polvo, que por eso se lo llama cocaína rosa, es un polvo que se aspira, es decir, con un método similar al de la cocaína, que está coloreado, por eso es rosa, pero que lo que contiene es básicamente un derivado de la metanfetamina, que puede ser el éxtasis, y un alucinógeno. Bueno, por eso, perdón, Guille, por eso digo la importancia de esto, porque, a ver, también lo dice mucho, la entrada al consumo, mucho, corregime si no es así, Carlos, es la marihuana, ¿o no? Muchas veces la puerta de entrada a eso. Sabes, Javier, que a mí me parece, y yo estoy convencido, que la puerta de entrada es el alcohol, no es la marihuana. La marihuana es quizás la primera de las ilegales que se consume, pero definitivamente es el alcohol el que facilita el ingreso a cualquiera de todas estas sustancias. Doctor, a ver, bajado a la tierra, es muy interesante esta conversación que estamos teniendo, porque recién dábamos estadísticas de que en Argentina se consume mucho alcohol. ¿Qué tiene el alcohol para luego conllevar al consumo de estupefacientes? Ese maridaje al que hace referencia usted. El alcohol es un bajador de barreras, es decir, baja inhibiciones, desinhibe a las personas y entonces es un facilitador a decir que sí a situaciones en las que se hubiera dicho que no. Bajo los efectos del alcohol se producen embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, el primer consumo de sustancias ilegales, accidentes de tránsito, es decir, bajo los efectos del alcohol se producen muchas cosas que sin él la gente hubiera tenido mucho más cuidado. Por eso nosotros consideramos que es la puerta de ingreso. Y la desinhibición que te genera, porque la realidad es que te hace ver que todo es más liviano. Entonces, bueno, tomo alcohol, estoy alcoholizado y quizás el consumo de cocaína no es tan consciente como si uno no estuviera alcoholizado. Exacto. ¿No? A ver, doctor, pero vamos a hacer una diferenciación para que quede claro, porque también están los médicos que decían una copita de alcohol por día se viene al corazón. Estamos hablando cuando esto es en demasía, cuando esto se convierte en una adicción, ¿verdad? No, sin duda. De todas maneras, es correcto esto que menciona de la copita de vino, que durante muchos años, bueno, decíamos que una copa de vino era buena para la salud. Hoy sabemos que no, tampoco es dañina, ¿no? Una copa de vino no es dañino, pero tampoco es bueno, no tiene ninguna bondad para la salud. Ni una copa de vino, ni un porro de marihuana, ni automedicarnos. No tiene beneficios para la salud en forma directa. La automedicación, cuando es controlada, cuando es con un medicamento de venta libre, puede ser, si no se repite, que sí, pero normalmente el uso de sustancias o el mal uso de sustancias conduce siempre a otra enfermedad. Doctor, en el inicio de esta charla usted decía que los anabólicos, sin conocer rigurosamente ninguno de nosotros el caso, lo darán las pericias, pudieron haber llevado a la muerte a Charles Sotelo. Pero usted hablaba también de que para complementar el ejercicio que se hace en un gimnasio, por ejemplo, hay complementos dietarios que son buenos y naturales. ¿Podría usted hacer referencia a cuáles son ellos? Digo también para hacer algo didáctico de esto, ¿no? Para aquellos que creen que es gimnasio y anabólico, y en realidad es gimnasio y una dieta, alimentación. ¿A qué se refería usted con esos complementos y qué contienen? Los complementos son complementos que normalmente tienen aminoácidos y proteínas. Ese tipo de complementos dietarios que son
que en muchos casos se los hace en forma casera y son más saludables, que es comer más claras de huevo, comer más huevo, comer... Es decir, por ejemplo, que contienen determinados tipos de aminoácidos y de proteínas, y que bueno, hay gente que por ahí lo que prefiere, en lugar de hacer todas esas preparaciones, es usarlo en un comprimido. Esto es una cosa. Cuando se utilizan otro tipo de químicos como los anabólicos, ahí es cuando empezamos con problemas para la salud, porque empezamos con cosas que no son naturales. Cuando uno come mucha proteína, la proteína se utiliza adecuadamente en el músculo y en el cuerpo. Cuando uno ingresa aminoácidos, los excesos los elimina. Claro. En cambio, cuando uno utiliza químicos como los anabólicos, estos producen alteraciones en la salud siempre. Sí, y además, creo que hay que mencionarlo, estamos viviendo un proceso de chicos que cada vez más chicos empiezan a consumir en la Argentina. Me parece que hay que mencionarlo porque hoy conseguir marihuana, cocaína, lamentablemente está a la vuelta de la esquina. Recién Javier daba estadísticas, igual que Angie. Antes Argentina se caracterizaba por ser un país de consumo. Hoy hay cocinas también de droga, ¿no? Tema que vemos todos los días, pero digo, que los chicos empiecen a consumir cada vez más chicos también es un problemón. Y está absolutamente instalado en nuestro país. Tenemos el inicio del consumo de alcohol en 13 años y medio, al igual que el inicio del consumo de marihuana. Esto realmente es dramático. 13 años y medio es casi preadolescente, adolescente. Sí, y estamos hablando, sin diferenciar estrato social, doctor. Sin diferenciar estrato social. Y fíjese que yo decía hace un momento que somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, después de un país chiquito que se llama Dominica, que está en el Caribe, y después de Estados Unidos viene Argentina con casi 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Pero cuando nosotros miramos el grupo etario que va de 12 a 17 años, es decir, los chicos del colegio secundario, el 54,4% de nuestros chicos de 12 a 17 años consume alcohol. Eso nos ubica primeros en América, porque incluso los norteamericanos que consumen más alcohol que nosotros cuidan a sus adolescentes, y apenas el 12% de ellos consume alcohol. En nuestro país el 54%. La mitad de los estudiantes secundarios toma alcohol. Es el título, es tremendo. Exactamente. Y somos el tercer país en América de consumo de cocaína. Y además se están instalando leyes para evitar que se maneje con cero de alcohol, y sin embargo la gente sale igual y maneja. Pero hay otro dato también que el doctor lo va a saber mejor que yo. A partir de la pandemia, los adolescentes en todo el mundo empezaron con el consumo de antidepresivos porque no sabían manejar la situación. ¿No es peligroso, doctor, que sean tan familiares los adolescentes con la medicación legal, por llamarlo de alguna manera, desde tan temprana edad? Definitivamente sí, y este es un problema grave que también tenemos, que mencionamos hace un momento, de lo que es la automedicación en nuestro país y la autoprescripción. Y me refiero a autoprescripción cuando hablamos de medicamentos que deben ser de venta bajo receta y que se utilizan o se convidan. Es muy frecuente en la Argentina que ofrezcamos comprimidos o pidamos un cuartito para dormir mejor, ese medicamento que vos tenés que para calmar un poco la ansiedad. Esto definitivamente es muy dañino para la salud y se banaliza el consumo de medicamentos, que es lo que nos lleva entonces a después, posteriormente, hacer que nuestros chicos copien nuestras conductas y las copien en su medio con lo que contienen a su alcance, ¿no? Doctor, es una causa judicial, no lo quiero meter en esa causa judicial, pero quiero para explicar a ver si es posible. Caso Emily Rodríguez, esta joven brasileña, creo que usted ya lo sabe, que se cayó, la tiraron de un... Caso Sáenz Valiente, de una ventana, de Francisco Sáenz Valiente. La autopsia lo que dijo, de acuerdo a la pericia, esto es oficial, le encontraron alcohol, cocaína, marihuana y droga sintética. Esto, en el devenir de toda esa noche, ¿esto puede derivar en que alguien se tire por una ventana, escapando de algo o lo que sea, pierda la conciencia o, no sé, cualquier otro tipo de situación?
Mire, nosotros hemos tenido muchas situaciones en el hospital donde después de determinado tipo de consumo de algunas sustancias, dentro de ellas la cocaína o alguna de las sintéticas, como la mezcla, se produce lo que nosotros llamamos un delirio agitado fatal. Esa enfermedad, ese cuadro que puede ser fatal porque muchas veces termina con la muerte de la persona, se da con algunas condiciones médicas de la persona que hace que esa persona pierda totalmente el control, es decir, hace, como se lo llama, un delirio, hace un cuadro psiquiátrico grave donde pierde totalmente el control de la persona y eso puede terminar con la vida de ella. O en forma directa por una afección, por ejemplo, cardíaca, como nos ha ocurrido, o porque se termina quitando la vida sin pretenderlo, sin quererlo. Esto es algo que puede ocurrir y que ocurre con cierta frecuencia. O sea, tenemos muchos casos. ¿Es como una pérdida de tamiz, doctor? ¿Es como una pérdida de tamiz? ¿Es como que pierden el filtro de la noción entre la realidad y eso provoca la muerte? Normalmente tienen está acompañado de algún alucinógeno, como puede ser, por ejemplo, la ketamina o el LSD, que son alucinógenos, y esto hace que la persona, sí, claramente no esté dentro de la realidad, ¿no? Claro, porque aparte se mezcla todo, ¿no? Claro. Digamos, se metaboliza todo en una mezcla infernal, ven, qué sé yo, marcianos, cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Los alucinógenos de eso se caracterizan porque producen una realidad totalmente distinta a lo que está pasando, es decir, tienen una realidad distinta. Claro. Doctor, por último, quiero dejar, digamos, la frase o las ideas fuerza más importantes, esto devenido del caso del amigo de Luciana Salazar, sobre el que vamos a hacer un cierre ahora acá. Pero hoy el alcohol es la adicción más importante. No quiero dejar de pasar un dato. En Argentina mueren entre 19 y 20 personas por día por accidentes de tránsito, de los que ocurren el fin de semana, entre gente de 17 y 40 años, el alcohol tiene que ver. ¿Escucharon, no? O sea, el alcohol con otra consecuencia fatal. Digo esto para tomar conciencia y celebro que hayamos charlado esto y haya tenido esta derivación, porque esto tenemos que hablarlo en familia. Porque hoy la previa es como que está naturalizada, los pibes toman desde los 13 años y sabemos las consecuencias cuáles pueden llegar a ser. Doctor, gracias porque creo que fue un aporte pedagógico y valiosísimo que tenemos que recalcar a diario. Les agradezco a ustedes, que tengan un buen día. Adiós, hasta luego. Para finalizar, Luciana Salazar dijo en un principio, mataron a mi amigo. Sí. Está descartado. Los que probablemente lo hayan podido matar fueron los anabólicos. Bueno, lo dirá la autopsia. En realidad sí, tenemos que esperar, claro. Como dijo Javi, la autopsia, no hay signos... Pero nadie entró a la casa. No hay signos de violencia, no hay un forcejeo en la cerradura, no falta nada en la casa... Pero bueno, tampoco podemos adelantarnos a decir que no fue asesinado, se sospecha que claramente no. Sí, no había dice que horas antes había estado con un amigo, un conocido. Ajá. Seguramente se lo citará a declarar para contar las últimas horas de él también, ¿no? Bueno, veremos qué pasa.